Muchos compas, bienvenidos a la asesoría, a la primera asesoría de inglés de los compas del cerro. Bueno, pues empecemos. Mi nombre es Santiago, para los que no sepan o los que quieren que se los recuerde. Y pues el día de hoy vamos a ver el verbo to be. ¿Ok? Decidí grabar la clase por aparte para que pues no se queden sin clase los que no la pudieron tomar a esta hora, porque pues tuve un impedimento el cual no me permitió llegar temprano a la casa. Pero pues aquí estamos de todas formas. Bueno, ya lo vimos la clase pasada algunos, pero los que no, aquí se los recalco para que pues puedan entenderlo mejor. El verbo to be en inglés es uno de los verbos más importantes y utilizados. Se utiliza para indicar el estado o condición de una persona o cosa, así como para describir características y cualidades. También se utiliza para hablar de identidad, nacionalidad, profesión y ubicación. Ok, como decíamos en la anterior clase, el verbo to be se utiliza, no sé, en español sería más como el verbo ser o estar. Ok. Reglas gramaticales del verbo to be. El verbo to be es uno de los verbos más importantes en el idioma inglés, como lo mencionamos. Se utiliza para expresar estados de identidad, ubicación y más. Estas son las reglas gramaticales para conjugar el verbo to be en presente y en pasado. En primera persona se utiliza I en inglés, que significa yo, y el verbo to be sería am en presente o en su caso was si fuera en pasado. En la segunda persona se utiliza are en presente y were en pasado. Tercera persona se utiliza is en presente o was en pasado. Aquí, como podemos ver, you es tú en todo caso y he, she, it es ella, él y eso. Bueno, en el orden que viene aquí es él, ella y eso. ¿Ok? Entonces, estos tres son los verbos to be, son los principales, pues, para utilizarlo en las oraciones que estaríamos armando en el día a día si fuéramos de Estados Unidos o si habláramos inglés, ¿no? Entonces, en presente se utilizan esas tres y en pasado se utilizan estas dos nada más, was y were. Lo podemos ver en las siguientes. Por ejemplo, aquí cuando es plural, cualquier persona, sea primera, segunda o tercera persona plural, se utiliza el verbo to be are en español o el verbo to be were en pasado. Entonces concluimos que are en pasado es were, is en pasado es was. En español, digo en inglés, am no tiene pasado. Entonces se utiliza is, pero en pasado. Como podemos ver aquí, igual que acá, se utiliza was. Entonces, básicamente eso es el verbo to be. En presente es am, is y am, are e is. Y en pasado es was y were. Luego, aquí tenemos otros ejemplos. El caso 1, por ejemplo, la identificación. El verbo to be se utiliza para identificar a una persona o cosa. Un ejemplo, soy estudiante, lo diríamos en español, y en inglés decimos I am a student. En el caso 2 es el estado. El verbo to be se utiliza para expresar estados físicos o emocionales. Por ejemplo, aquí dice estoy cansado. En inglés sería I am tired. Ahí el verbo to be, por lo que vimos, es am, ¿no? Luego el caso 3, nacionalidad. El verbo to be se utiliza para expresar la nacionalidad de una persona. Por ejemplo, soy mexicano. En inglés sería I am Mexican. En el cuarto caso dice ubicación. El verbo to be se utiliza para expresar la ubicación de una persona o cosa. Por ejemplo, estoy en casa. En inglés lo podremos decirlo de la siguiente manera. I am in the house. I am por ejemplo, si queremos ir a un hospital, I am in the hospital. Y así en diferentes lugares, que es la ubicación. Entonces, como podemos ver aquí, se utilizan en estos cuatro casos que ya habíamos comentado, que es identificación, estado, nacionalidad y ubicación. Luego, esos ejercicios los vamos a completar aquí con ustedes. Dice, completa las siguientes oraciones con forma correcta del verbo to be. I blank a student. Aquí, como podemos ver, tenemos primera persona. Entonces, ¿cuál es el verbo to be que se utiliza en primera persona? Am. Por lo que podemos concluir que aquí es I am a student. Y luego aquí podemos ver que es tercera persona en singular. Y aquí dice ella. Entonces, por lo que podemos concluir que el verbo to be aquí va a ser is. She is from Spain. Luego en la tercera dice we blank tired. Nosotros estamos cansados.
es, como les comenté hace rato, es en plural, entonces como solamente hay una para todas las personas en plural, se utiliza are. Lo mismo acá, es en plural. They blank at the park. Ellos en el parque. Que decimos, ellos están. Y están, como se dice en inglés para una persona en plural, they are at the park. Luego en la quinta podemos ver otro igual que tercera persona en singular, como acá arriba, pero aquí esto significa él. Él en el doctor. Entonces, ¿qué podemos decir? Que aquí va is. Él está en el doctor. Estos son uno de los ejercicios para explicarles que en esta parte aquí vienen las respuestas y en los demás ejemplos también, pero solamente les mandaré los ejercicios completos del 6 y el 7. ¿Por qué? Porque aquí no me gustaría que pues, contesten esto porque ya está contestado. Simplemente que me expliquen por qué se utiliza en la primera am, por qué se utiliza en la segunda is y por qué se utiliza en la tercera are. Y así continuamente. Por ejemplo, les voy a resolver la primera. Aquí podemos utilizar am porque es primera persona. Entonces aquí dice I am a student. Soy un estudiante. Y con todas estas se utiliza cada uno, pero ¿por qué se utiliza cada uno? Eso es lo que quiero que respondan en la primera y en esta, que se las voy a mandar. Estas dos no se las voy a poner para que no vean las respuestas, pero en las otras básicamente solamente van a ver esta parte y pues van a tener que contestarla. Luego llegamos a las conclusiones. Las reglas gramaticales. El verbo to be se utiliza para describir estados y características de una persona o cosa. Tiene tres formas principales, que es am, is y are, que eso es lo que comentamos hace rato. La forma am se utiliza con el pronombre I, que es yo. La forma is se utiliza con los pronombres he, she, it, que es él, ella y eso. Y la forma are se utiliza con los pronombres you, we, they. You, por ejemplo, en inglés significa dos cosas. Puede significar tú o ustedes. We aquí significa nosotros y they significa ellos. Luego, en la forma negativa se utiliza la palabra not después del verbo to be. Estas dos es algo que veremos después, pero se los doy de una vez para que lo anoten si quieren y puedan entenderlo un poco mejor ya después. En la forma interrogativa se invierte el orden del verbo y el sujeto. Cambia el orden del verbo con el del sujeto, se intercambian, por así decirlo. Luego, el uso correcto del verbo to be es fundamental para construir oraciones gramaticalmente correctas. Ayuda a transmitir de manera clara y precisa información sobre estados y características. Lo que comentábamos hace rato, que son dos para lo que se puede utilizar, estados y características. Un uso incorrecto puede llevar a malentendidos y confusiones en la comunicación. En la anterior clase nos pasó que un compa comentó y dio una respuesta de uno de los ejercicios y la dio bien. Pero ¿cuál fue el problema? Que dio un verbo incorrecto. ¿Por qué? Porque el verbo no utilizó el verbo to be, sino utilizó otro verbo. Y que sí tenía sentido la oración para ciertas personas que conocen el inglés, pero hay para otras personas en las que no conocen el inglés y lo estarían usando gramaticalmente incorrecto, ¿no? Entonces por eso se utiliza el verbo to be en una muy gran parte de las oraciones. Luego dice, es importante practicar y familiarizarse con las reglas gramaticales del verbo to be para mejorar la fluidez en el idioma inglés. Aquí, por ejemplo, les comento, el verbo to be, pues como lo decía ahorita, se utiliza en muchas ocasiones y si queremos nosotros mejorar nuestra fluidez, es importante aprender a usarlo para no trabarnos a la hora de la hora y poder conocer más o menos con cuál se utiliza cada uno, con cuál se utiliza am, con cuál se utiliza is y con cuál se utiliza are. Y pues básicamente eso sería todo el tema de hoy. Lo traté de dar lo más rápido posible. Si ocupan pausarlo, páusenlo y véanlo de nuevo si lo necesitan. Pero algo aparte, este es un aviso que también voy a dar por el grupo, pero se los doy de una vez. Les voy a dar ahorita 2 semanas libres, por así decirlo. ¿Cómo que libres? Esto quiere decir que no van a tener el requerimiento de estudiar en la plataforma de Duolingo. Más adelante se los voy a requerir como tarea de que hagan por lo menos
4 lecciones a la semana. Si quieren hacer más, con todo gusto, y así pueden aprender más rápido. Pero si dices, oye compa, no tengo mucho tiempo, pues con 4 a la semana es suficiente. Son 5 minutos por lección. No creo que pues mientras van al baño o cuando estén comiendo no lo puedan hacer. Y ya si hay un caso especial, pues ya lo platicamos, me lo comentan y lo platicamos y vemos cómo se soluciona, ¿no? Pero ¿por qué hago esto? Porque Duolingo te da ciertas palabras a conocer. Por ejemplo, si digamos que en Duolingo te enseñaron a decir manzana, que se dice apple, y te enseñaron a decir comer, y tú ves una oración que por ejemplo dice he eats an apple, y tú no sabes ni qué significa he, ni qué significa he, ni qué significa an. Entonces, pero como tú ya sabes qué significa eat y qué significa apple, puedes llegar a concluir que es comer y manzana, entonces pues se está comiendo una manzana, ¿no? Y entonces esto nos va a ayudar a entender mejor las clases y avanzar más rápido. Entonces simplemente para que vayan descargando la aplicación, ahorita si gustan pueden irla utilizando, pero el requerimiento se los voy a hacer hasta dentro de 2 semanas, ¿ok? Bueno, entonces esa es toda la clase por hoy. Que tengan bonito día, bonita noche, depende de cuando lo estén viendo. Y pues nada más recuerden que es un idioma nuevo, que al final ocupamos aprenderle el gusto o así que valga la redundancia, aprender, ¿no? Aprenderle gusto a aprender, porque así va a ser mucho más fácil y menos pesado. Entonces, que tengan bonito día y pues nada, a seguir estudiando y modo guerra.